del municipio de Polo, hacer un análisis, ¿verdad?, de lo que es la violencia escolar, pero principalmente vamos a abordar ahí un poco lo que es los adolescentes en el entorno familiar, ambiental, social y escolar, principalmente el escolar, que es donde vamos a poner más hincapié por el caso que suscitó ayer en el municipio de Polo. Hemos venido observando en la República Dominicana que hay modalidades nuevas en muchas áreas, modalidades nuevas como en la criminalidad y también la pauta que había aquí de violencia en la escuela, que no eran escuelas que resultaban, digámoslo así, con unos niveles de violencia que fueran preocupantes. Estamos observando situaciones que se están presentando en las escuelas que antes no se presentaban, y las redes sociales han ayudado mucho a que lleguen estas informaciones como actos de violencia en las escuelas. En ocasiones se han dado situaciones con armas blancas, otras veces con armas de fuego, pero esta situación que ha pasado en este liceo en Polo es, es una situación que puede llamarnos mucho a un nivel de preocupación, porque escapa de lo normal, de lo que ocurre normalmente en las escuelas dominicanas, en donde sí podemos ver incidentes, peleas entre dos estudiantes, a veces un estudiante con un maestro, que tal vez haya algún tipo de forcejeo, de manoteo, o los incidentes que mencioné ahorita, que ya hemos visto, donde ha aparecido armas blancas y en algunos casos algún tipo de arma de fuego que se haya, no nunca con la gravedad de lo que pasa en países desarrollados. En Estados Unidos ya es muy común, y en otros países, pero más en Estados Unidos, los famosos ataques con armas de fuego automáticas, en donde a veces se tienen 10, 15 víctimas mortales. Una situación muy preocupante, porque este tipo de eventos pone en entredicho esa política de armas que hay en Estados Unidos, donde es muy fácil comprar las armas. Sin embargo, hasta ahora no se ha cambiado la legislación en ese sentido. Aquí este evento llama mucho la atención, porque es un acto que pudiera, el ministro de Educación habló de un acto de barbarie, lo calificó como un acto de barbarie, pero también yo percibo que tiene unos matices prácticamente de terrorismo, que es la idea de cuando alguien hace algo para afectar a un grupo determinado, cuando tal vez directamente las personas que están ahí, no todas las que van a salir afectadas, tienen que ver con el problema que tiene la persona. A veces los actos de terrorismo, como empezó uno de los terroristas más famosos que ha dado el mundo, que es Carlos el Chacal de Venezuela, que tuvo actos de terrorismo en muchos países europeos, en Francia, en países del Medio Oriente. Casi siempre los terroristas tienen una ideología. Y este señor tenía una ideología política, social. A veces ese tipo de actos que se pudieran catalogar así como de terrorismo, pueden ser hechos por personas que tienen una gran necesidad de vengarse, que es algo que puede pasar, por ejemplo, en una escuela, jóvenes que son sometidos tal vez a un tipo de asedio, de bullying, o pudiese ser una situación que se pueda dar producto de conflictos que hayan entre bandas, que se vayan creando en las escuelas, bandas de jóvenes. Esas modalidades aparecen en Estados Unidos, que hay bandas de latinos, hay bandas de estudiantes que son de diferentes países y se organizan y tienen encontronazos, dificultades. Pero cuando uno ve un ataque que no es directo entre los que tienen el conflicto,
sino que se lanza una sustancia tóxica. Hasta ahora se habla de gas pimienta. Habrá que ver si esto se confirma o si fue otro el tipo de tóxico que se utilizó. Sí sabemos que fue por la vía respiratoria que afectó a la gran mayoría. Cuando este tipo de actos ocurren así, estamos prácticamente seguros de que hay muchas personas que han sido afectadas que no tienen nada que ver con alguna situación que tuviese el perpetrador o los perpetradores del hecho, porque ahí quedaron afectados niños inocentes, algunos maestros, personal de apoyo, y estamos hablando ya de una cantidad que sobrepasa las 40 personas. O sea, también por la cantidad de afectados se puede considerar que prácticamente es un acto de terrorismo. Entonces eso hay que tener cuidado, porque la conducta humana tiene en la parte social tiene un efecto de imitación. Algo que se hace aquí en una escuela pudiese replicarse en otra, y eso tenemos que cuidar que este tipo de eventos no vuelvan a ocurrir, y habrá que investigar si habían situaciones previas con las personas aparentemente involucradas, que se ha dicho que son 2 jóvenes, todavía eso no se ha asegurado totalmente. Investigar todo esto, porque hay conflictos en las escuelas que hay que intervenirlos a tiempo para evitar desenlaces de este tipo. Y estamos ahora en una sociedad muy violenta, es una sociedad poco tolerante, muy reactiva. La gente no puede tolerar una diferencia con los demás. La gente a veces no tiene la capacidad de soportar un bullying que le hagan, y ante un bullying que me hacen tengo que reaccionar haciendo daño a otros. Todo esto habrá que investigarlo y habrá que tomar medidas para prevenir que situaciones como esta puedan pasar en otras escuelas. Sí, se ha hablado mucho en las redes sociales, maestro, de que es un acto terrorista, pero usted como médico, terapeuta familiar, hay que investigar a esos jóvenes desde el punto de vista del entorno de la familia, su comportamiento, tanto dentro del hogar como dentro de la comunidad, en la parte social, cómo son ellos en la comunidad, y su comportamiento en las escuelas. Muchos hablan de cárcel, o más bien yo considero que es cuestión de investigar y de actuar desde el punto de vista de la psicología, con lo que es la terapia con esos jóvenes. Bueno, el asunto está en que nuestro Código Penal está en procesos de revisión, y hay una serie de arreglos que hay que hacer a este instrumento legal, que incluye aumentar ciertos niveles de sanción para los niños y adolescentes. Pero en el mismo actual Código Penal hay sanciones que se pueden aplicar a este tipo de casos. Claro, son muy sencillas hasta ahora. El caso es un caso complejo, delicado. En Estados Unidos, a jóvenes que hacen este tipo de actos los tratan como adultos. Incluso cuando han habido muertes, a estos jóvenes casi siempre se les condena también a muerte. Si el estado donde ocurre está la pena de muerte. Aquí nosotros sabemos que no existe la pena de muerte, tampoco la cadena perpetua como una condena. Y hay situaciones de que cometen los menores que no se tratan con la gravedad, no tienen una sanción ejemplarizadora, porque el instrumento legal que tenemos no lo permite. O sea que también yo entiendo, y es un llamado que hago, porque tenemos un código penal que tiene una serie de modificaciones pendientes de realizarse, que serían muy útiles tanto para corregir situaciones que cometen adolescentes que violentan las leyes, y también contra situaciones de la delincuencia común, en donde habría una sumatoria de penas, que todavía esa figura aquí no la tenemos, que eso también pudiese ayudar a mejorar el clima de inseguridad que hay en la sociedad, y también ponerle un control a muchos adolescentes que cometen actos delictivos, sabiendo que como son menores,
las sanciones van a ser menos y muchos adultos que utilizan a los menores para realizar acciones amparados en esa idea de que va a ser la sanción menor. Pero si bien es cierto que hay que estudiar ese ambiente familiar, pero también hay que estudiar el ambiente interaccional que tal vez había previo al evento en la escuela, qué conflictos habían, entre quién había conflictos, con quiénes había conflictos, cuándo, si eso había ocurrido antes o no, y tener un análisis del problema bien detallado para ver bien cuál era la interacción, cuál era la cibernética, lo que estaba pasando ahí, y también, claro, está analizar el ambiente familiar de donde proceden estos jóvenes. Pero es algo que sí, que debe ser estudiado, analizado y debe ser tomado en cierta forma como una enseñanza para que evitemos que ocurran situaciones parecidas en otras escuelas. Sí, tengo información. Estuve en comunicación antes del programa con una compañera, colega que está haciendo la residencia y le preguntaba por los afectados de la intoxicación por la sustancia química, se podría decir, de origen desconocido. Muchos especulan que es gas lacrimógeno. Entonces, el gas lacrimógeno afecta mucho lo que es la visión, el picor, porque yo cuando era muchacho, que estaba en la adolescencia haciendo el bachillerato, y también soy egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y yo inhalé y me llegaron a los ojos los efectos del gas lacrimógeno. Y nunca vi que se efectuara porque nos lanzaban bombas. La policía nos lanzaba para el liceo. Y ese gas se expandía dentro de todo lo que es la periferia del liceo Federico Enrique Carvajal. Y ahí nadie salió ni con malestar estomacal, como apareció en este caso en Polo, náusea, vómito, incluso hay convulsiones, rumores de convulsiones. posibles convulsiones. Que convulsiones ya es cuando hay daño o confusión a nivel cerebral, intoxicación por esa sustancia que llegó vía hematógena, llámese a través de la sangre, ¿verdad? Transportado esa sustancia tóxica, llega al cerebro, entonces ahí se produce un cortocircuito a nivel de lo que son las neuronas y las dendritas en la conexión. Y ahí entonces se produce el desequilibrio, entonces vienen las convulsiones y las confusiones mentales que pueden aparecer. Y hasta ahora hay que investigar porque para mí, más que el gas lacrimógeno, hay otro tipo de sustancia química que ahí se arrojó. Hay que saber cuál es. O sea que tanto el Ministerio Público como la policía y el mismo Ministerio de Educación deben investigar muy minuciosamente qué sustancia realmente fue arrojada ahí en ese centro de educación, ahí en Polo. Porque yo hasta recuerdo, incluso yo tuve una vez un entrenamiento, entré como estudiante a la policía y recuerdo que tenía que ir todos los sábados al campamento que está por Mano Guayabo, operaciones especiales, y nos daban piña. Y recuerdo que nos trancaron en un cuarto y nos lanzaron gas lacrimógeno, en el sentido de un polvito que luego se diluye y se convierte en gas. Y de ahí todo el mundo salió con tos y mucho lagrimeo. Ahí no hubo efecto como el de Polo, que hubo efecto de náusea, vómito, confusión, es decir, convulsiones. Es decir, que hay que investigar a fondo qué realmente ese joven emanó ahí en esa escuela. Está totalmente de acuerdo. Habrá que investigar bien para que estemos seguros de que se utilizó. Y lo que sí se puede afirmar es que tuvo un efecto masivo en una gran población y que los síntomas fueron un poco más graves que una simple molestia respiratoria u ocular. Hubo daños en cierta medida sistémicos. Que hablar ya de convulsiones, estamos hablando de cierto nivel de peligrosidad de la sustancia utilizada.
Así es. Ismael, vamos a una pausa y regresamos con Bien, Médicos. De regreso con su programa Médicos en la Radio. Maestro, ayer decían del número de pacientes que llegaron al Hospital Universitario Regional Jaime Mota, pero todavía a nivel privado me comuniqué con una pediatra para hacerle una pregunta ajena a ese tema. Y todavía anoche me dijo, aquí estoy en la emergencia recibiendo pacientitos todavía, eran como las 9 de la noche, recibiendo pacientes del polo, del efecto de la escuela, de niños todavía que le estaban llegando a las emergencias del hospital, de la clínica Santo Tomás, creo que era, o de la Magnolia. O sea, que nada más se está contando quizá para la prensa lo que es los pacientes que han llegado al hospital Jaime Mota, pero no se han sumado ahí quizás los pacientes que han llegado a nivel de los centros privados. Y ya abordando así esa parte combinada del aspecto médico que ya vimos, con el aspecto psicológico, un evento de esta magnitud, de este tipo, crea lo que se llama un estrés postraumático en la víctima, pero también puede crear niveles de estrés postraumático en familiares que vieron a su hijo o a su hija en un estado grave de salud, chicos que estaban en una condición más delicada que otros. Entonces, si uno se pone y suma numeritos, hasta ahora se habla de más de 40 personas afectadas, probablemente con ese dato de personas que han ido a centros privados, la cifra sube más, pero por cada niño afectado, desde el punto de vista psicológico, podemos hablar de que hay un papá y una mamá. Si lo resumimos en 50, ya estamos hablando de más de 150 personas, más los hermanos de esos niños, que estaríamos hablando de un impacto de ese evento en términos familiares en más de 200 personas en la comunidad que han sido afectados por este trauma. Y también estas personas, estas familias y estos niños que han sido afectados por este evento necesitan asistencia psicológica especializada para tratar los efectos del estrés postraumático que sufren. Porque todo este tipo de eventos en donde hay una amenaza a la vida y donde hay también ese elemento de que no sabemos bien lo que ha pasado. Hubo en las primeras horas una situación donde no se tenía claro qué había acontecido, ni tampoco se sabía de la gravedad de la sustancia que estaba causando esa intoxicación que se había adquirido por la vía respiratoria. O sea que el tóxico, las moléculas estaban en el aire. Y todo esto agrava desde el punto de vista psicológico esa percepción, esa sensación de muerte que mucha gente sintió, el miedo a que su familiar pudiese haber fallecido, la posibilidad de que alguien de los afectados tuviese una comorbilidad, alguna enfermedad de base, como una enfermedad respiratoria, un asma bronquial, una hipertensión grave o cualquier otra condición que agravara el cuadro que presentaron la mayoría de los que estaban ahí. De ahí que un llamado a que las autoridades tomen en cuenta, tanto las de salud pública como las del Ministerio de Educación, que hay que cuidar ahora la salud mental de esos niños que fueron afectados, de maestros que fueron afectados, de la comunidad educativa y de las familias también que fueron afectadas, porque esto deja secuelas en el ámbito psicológico, tanto niveles de estrés postraumático, y hay personas que pueden hasta desarrollar niveles de miedo muy exagerados que se pueden luego complicar con niveles de ataques de ansiedad o ataques de pánico. Así, usted mencionó la parte de miedo, porque quizá muchos padres que vieron esa noticia y leyeron esa noticia se están preguntando, ¿y si aparece un loco estudiante, como el dominicano le gusta imitar mucho, coge el arma de fuego de su papá y va a una escuela y comienza a tirar tiros como un loco ahí al grupo de estudiantes, ya sea por los efectos que usted mencionó, el bullying, la burla, los problemas que tenga con algún amiguito, con lo que sea, con algún compañerito ahí? Entonces, yo digo, ven acá, si las escuelas
cuando usted va, lo primero que encuentra es el seguridad del Ministerio de Educación, y en algunas escuelas también encuentran policía escolar. Entonces digo yo, bueno, se han visto ya estudiantes puñaleando con puñal y cuchillo que han producido heridas, compañeros. ¿Y por qué, digo yo, no se implementa de que cada estudiante que vaya a la escuela, principalmente en la escuela donde hay adolescentes, llámese en el nivel secundario, revisarle todos los días su mochila? Eso puede ser un medio de prevenir cualquier incidente no deseado y desagradable para una escuela. Revisarle su mochila, qué lleva en esa mochila, porque hay algunos que hasta droga introducen también, algunos adolescentes que están en el nivel secundario. Entonces ahí se descubre si lleva alguna arma de fuego, alguna arma blanca, y es una forma de prevención para que no ocurran hechos lamentables. O sea que el nivel de seguridad en términos generales en nuestro país lo tenemos que reforzar. Reforzar el nivel de seguridad, por ejemplo, como ocurrió recientemente la muerte de un ministro en nuestro país, y ahora una situación como esta en una escuela. Debe haber ya un sistema de seguridad más preparado, más profesional, no simplemente un policía ahí que no tenga tal vez todos los conocimientos necesarios para prever situaciones de este tipo, que tal vez era difícil para una persona sin muchos conocimientos preverlo. Tal vez hubiese visto este empaque, esa envoltura rara, y tal vez no le iba a ver ningún tipo de peligrosidad. O sea, se necesitan personas que tengan los conocimientos, y también necesitamos que existan por lo menos comités, que se creen algunos comités a nivel del MINER que tengan que ver con la mediación de conflictos, para trabajar situaciones puntuales que puedan haber en determinadas escuelas, para que ese tipo de especialistas puedan ayudar a los departamentos locales de cada centro educativo a lidiar con situaciones conflictivas que, si no se manejan bien en el futuro, pueden desencadenar en situaciones tal vez como estas. Ese comité lo componen lo que son los padres y amigos de la escuela. No, me particular refiero de eso, a un comité de especialistas, que hayan personas especializadas en la conducta humana y que tengan capacidad de manejar conflictos y que tengan conocimiento suficiente como para orientar y ayudar al personal, por ejemplo, que el personal que normalmente maneja estas situaciones locales en la escuela, el personal de orientación y el personal de psicología. Pero en escuelas donde existan determinados niveles de conflictos muy difíciles de resolver, que ese comité especializado de mediación de conflictos pueda acudir, y pueden ser comités regionales o nacionales, en donde se le dé una asistencia, una asesoría, y se trabaje preventivamente, profilácticamente, porque la profilaxis es más importante. Es mejor trabajar las enfermedades antes de que aparezcan, para que no aparezcan. Es mejor trabajar las condiciones sociales antes de que aparezcan, trabajar la prevención, porque después que ocurren, ahora ¿qué hacemos? Ya ocurrió. Entonces es mejor prevenir, y todo ese trabajo se puede hacer, pero hay que crear determinadas estructuras que probablemente no las tenemos ahora en términos de asesoría, como comités o comités de asesoría. ¿Qué hacer, maestro, desde el punto de vista psicológico con la familia y los jóvenes en este caso? Hay que darle un nivel de asistencia psicológica ahora mismo, para trabajar, como dijimos ahorita, el estrés postraumático. Hay niveles de estrés postraumático después de este tipo de eventos. Eso no significa que todo el que pasó por la experiencia termina siendo estrés postraumático, pero hay un gran número de los que pasan por este tipo de eventos que terminan haciendo niveles de estrés postraumático. Eso casi todos hemos escuchado, que los soldados que van a la guerra, después que van a la guerra, todas esas experiencias negativas, después las personas recuerdan mucho lo que pasó, el trauma se les revive con frecuencia, tienen pesadillas,
algo que se llama reminiscencia. Tú recuerdas el evento, cualquier situación te recuerda lo que pasó, las explosiones, que mataron a un amigo tuyo, etcétera, y las personas vuelven y hacen, es como que reviven las mismas reacciones de terror que vivieron cuando pasó el evento, vuelven y los reviven. Entonces las personas que pasan por este tipo de situaciones tienden a revivir las experiencias, y eso requiere un nivel de asistencia psicológica para que esto no afecte en demasía, no haga mucho daño tanto a los jóvenes que vivieron esta experiencia, que son los más afectados, pero es probable que algunos familiares que tuvieron que lidiar con sus hijos ahí y acompañarlos y llevarlos al médico, tal vez hayan vivido eventos traumáticos para ellos que necesitan asistencia psicológica. Maestro, hoy es el último mes de noviembre, el último día del mes de noviembre. ¿A usted lo censaron? Hoy termina el censo. Bueno, nacional. Fueron la primera vez y no me censaron, la segunda vez me censaron. Tuve la oportunidad de ser censado. Pues mire que a mí no. Usted le falta. A mí no. Entonces yo me voy a preguntar, ¿cuánto más como yo no han sido censados? Sí. O sea, que ese censo para mí no creo que reúna, que haga el conglomerado nacional de todas las familias censadas, porque mi familia no ha sido censada. En mi casa solamente somos dos, mi esposa y yo. Y tengo una persona que me está pintando la casa. Ellos llegaron, pero eso fue la semana pasada. Pero pensé que iban a llegar, le dijeron, no, ellos trabajan. Pensé que podían llegar en hora de la tarde, después de las 3, o que podían llegar el fin de semana, sábado o domingo. ¿Cuántos fines de semana han pasado del censo? Como 4 o como 3 fines de semana. Es decir que llamo desde aquí de Médicos en la Radio, porque hay una parte de salud también. Usted me decía ahorita que solamente le preguntaron, a mí me en la parte de la salud, lo visual. Lo visual. O sea, no le preguntaron si usted es hipertenso, diabético, asmático. Es decir, entonces hay una falla del empadronador que lo empadronó usted. Es decir, que eso está, vamos a dejarlo ahí en punto suspensivo y con un signo de interrogación en correlación al censo. Y que haya tal vez algún mecanismo de retroalimentación, no sé si puedan crear una unidad para que la gente se comunique, o una aplicación que los que no han sido censados puedan hacer su reporte, para que entonces se vaya puntualmente a esos hogares que no han sido censados. Eso pudiera resolverlo la ONE. Sí, para que el trabajo sea exacto, con un link que cada persona que no ha sido censada lo pueda reportar, y que luego en cada provincia se haga una corrección de esas personas que no han sido censadas y puedan tener la oportunidad de dar sus informaciones. Lamentablemente a mí no me van a censar como dominicano. No me han censado. Es un dominicano menos. Si hay 12 millones, o sea que menos 2, si solamente en mi casa, van a ser 2 millones, 11 millones 998 mil. Claro, pero hay tiempo de corregir todo eso. Claro que Creo sí. que se puede hacer todavía. Nada, despedimos el programa con Médicos en la Radio. Será hasta mañana, Dios mediante.